Buenas tardes, estos somos David Villamizar, Eduardo Peñalosa y Mateo Córdoba y vamos a presentar la crónica de sociales para la salida de Zapatoca. Nuestra primera parada fue alrededor de las 8 de la mañana en el Río de Oro. Este río, tal como se ven en las imágenes, está altamente contaminado, ya que muchos de los residuos de las ciudades llegan a este. Por tal motivo, la vida acuática no es posible. Solo se ven especies como patos, y a pesar de su estado, sigue siendo un sitio turístico para el baño y la comida. El Río de Oro nace de la quebrada Santa Rita, en la vereda Cristales, en el Alto del Picacho, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Pasa por el municipio de Piedecuesta. El Río de Oro al final se une con el río Suratá, para así poder formar el río Lebrija. Existen microcuencas como Río Frío y sus afluentes, Llano Grande, Ruitoque, La Iglesia, San Pedro, Loro, entre otras. La subcuenca del Río de Oro abarca aproximadamente 59.942 hectáreas, siendo parte de la zona hidrográfica del Magdalena Medio. Se comprenden el páramo húmedo, el bosque tropical, entre otros, donde se encuentran todos los tipos de clima. Esto se forma a partir de la materia que erosiona fácilmente y el mal uso del suelo. Cabe resaltar que el territorio por el que nos movemos es territorio fluvial, significa que hay hartas lluvias. Hay que recordar que en el río de Oro se usaba el mazamorreo para explotar y así, después de purificarlo con mercurio, utilizar ese oro. También hay existencia de ganado porcino y bovino, así como el cultivo de piña, y cítricos como el limón Tahití, la naranja, la mandarina y otros tipos de cultivos como el tabaco y canelles, maíz, guanábana y la maracuyá. En nuestro viaje pasamos por 3 cañones diferentes. ¿Pero qué es un cañón? Un cañón es una geoforma resultante de una disección profunda de una red fluvial, aludiendo forma en V, que presenta una disección activa, poseyendo una gran capacidad de arranque materiales del fondo y las vertientes. Así, se han establecido unas medidas para poder clasificar un cañón. La profundidad mínima debe ser de 100 metros. Su pendiente promedio debe estar entre 35 grados y 85 grados, y el ancho superior mínimo debe ser de 590 metros. En nuestro viaje pasamos por el cañón del río Chicamocha, con una longitud de 227 kilómetros, una profundidad de 2 kilómetros, un ancho de 12 kilómetros y una pendiente de 71,6 grados. El río Chicamocha nace por la confluencia del río Tuta y del río Jordán. También pasamos por el cañón del río Suárez, con una longitud de 155 kilómetros, una profundidad de 1 kilómetro, un ancho de 6 kilómetros y una pendiente de 71,6 grados. El río Suárez nace en la laguna de Funquene, en los límites de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, con sus subcuencas del río Oibita o San Bartolomé, río Lenguarco, río Cuchinero y el río Oaza. También pasamos por el cañón del río Sogamoso, con una longitud de 40 kilómetros, una profundidad de 1 kilómetro, un ancho de 4 kilómetros y una pendiente de 70,7 grados. Por último tenemos el cañón de la quebrada Zapatoca, con una longitud de 11 kilómetros, una profundidad de 1 kilómetro, un ancho de 4 kilómetros y una pendiente de 63,4 grados. Nace en la Cuchilla de San Javier. Sus principales afluentes son las quebradas La Zarza, el Poleo, el Guayabo, la Lajita, la Uchubal, el Palo, el Sanjón, la Cueva, Lagunetas y San Isidro. Fundación de Zapatoca. El procedimiento de trazar y organizar la población de Zapatoca pasó por varias etapas. Primera, colonización al occidente del río Saravita por indígenas, vecinos de Girón, Barichara, Guanes, San Gil y Socorro, desde mediados del siglo XVII. Segunda, consolidación de una viceparroquia 1743-1760. Tercero, erección parroquial 1760. Cuarto, villa y cabecera de cantón 1823. Quinto, municipio 1886. En el régimen colonial, la escala de poblamientos estaba debidamente regulada por las leyes de Indias, estableciéndose que la jurisdicción civil debía establecerse así.
ciudad metropolitana, ciudad sufragánea, villa, pueblo, pueblo de indias, lugar. Las diferencias entre tales poblamientos tenían que ver con la concentración de poder político y religioso. En tiempos de la dominación hispana, los centros urbanos eran la principal herramienta de la política expansiva, permitiendo a los conquistadores acceder a los recursos y a la mano de obra allí existentes. Mediante el control de las ciudades podían ejercer presión económico-social sobre un espacio geográfico y sus habitantes. El poblamiento urbano era el arma más eficaz para llevar a cabo la evangelización de los pueblos indígenas y el reforzamiento del control ideológico sobre los hispanos, con lo cual se hacía posible no solo una efectiva aculturación, sino que afirmaba la dominación política sobre los pueblos conquistados. Las ciudades debían asegurar 3 objetivos. 1. Dominación política definitiva de un territorio. 2. Explotación económica de un espacio geográfico. 3. Traspaso de los modelos culturales para las masas aborígenes que se incorporaban a esta nueva estructura socioeconómica. Los centros urbanos fueron el principal mecanismo o resorte de una planificación económica y social establecida y mantenida con el propósito de otorgar a la metrópoli los medios indispensables para mantener su papel de primera potencia militar dentro del mundo controlado por los hispanos. El templo parroquial. Zapatoca solo tuvo una parroquia, la de San Joaquín, pero antes se habían planeado varios proyectos para la creación de este, que se hicieron por estas partes. En diciembre de 1742 se dio el permiso para crear la viceparroquia de Zapatoca. Un año después, el acucioso presbítero Francisco Basilio de Benavides se encargó de la compra del terreno y ordenó construir una casa coral. Él fue el que dio las instrucciones para toda la construcción. Después de varios meses se encargó de bendecir la primera iglesia e inauguró la viceparroquia de San Joaquín de Guane. Al pasar de los años se levantó un nuevo templo de piedra y fue el párroco Julián Acevedo quien se encargó de su construcción y se inauguró en 1784. En 1883 se dio la idea de la estructuración del templo parroquial por el presbítero Aurelio Urrea, donde se planteó reconstruir totalmente las torres, y para ello realizó una junta de reforma para recaudar fondos para la reconstrucción. Sin embargo, no pudo ver en fin cómo quedó su obra porque fue reemplazado. 4 años después, el cura Becerra expuso su idea de reconstruir las torres del templo, asimismo renovar totalmente el frontis. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su idea, pues se tenía que derrumbar la edificación para reemplazarla por una mayor. Después, Becerra fue reemplazado por el sacerdote Ramón Rueda y fue él que continuó las obras y se terminaron a finales de 1894. Después de que las torres ya estaban hechas, los parroquianos reunieron fondos para comprar un reloj, el cual se instalara en esas estructuras para así dar brillo musical al culto, donde se tuvo que hacer un esfuerzo para recordar los fondos suficientes. Después de que se hubiese concluido esta base, se siguió con la demolición del templo antiguo y la edificación del nuevo, pero también se conservó parte del primer templo, como la anchura. Asimismo, el templo, al pasar de los años, siguió poco a poco edificándose gracias al gran esfuerzo de los múltiples sacerdotes. Fueron 29 años de construcción. El 14 de enero de 1917 fue consagrado solemnemente el templo. Cementerio antiguo. El primer cementerio de Zapatoca se ubica en los lotes del primero y segundo templo parroquial, en la parte posterior. Ahí se enterraron los personajes principales del pueblo. Luego se construyó un segundo cementerio, el cual tuvo que ser ampliado y sirvió hasta el 11 de octubre de 1924, cuando se inauguró el actual cementerio. El cementerio antiguo tuvo una larga historia, en el cual se resalta que tuvo que sufrir varios conflictos políticos que se presentaron alrededor del siglo XIX. Ahora es un cementerio casi abandonado, donde lo único que se puede encontrar es la tumba de Jehovón Lenguerque. Para finalizar nuestro recorrido fuimos al Colegio de las Belemitas a
a escuchar una charla sobre la ciudad, sobre su fundación, sobre las personas importantes y sobre las prácticas artísticas que se realizan alrededor de la ciudad. Visitamos los museos del Colegio de las Belomitas, donde se hallan diferentes especies de animales disecadas y otros modelos hechos a mano. Este es el fin de nuestra crónica. Muchas gracias.